Inmigrante signo de interrogación abierta. ¿Qué es lo peor que vieron durante su trayecto? La desesperación en los ojos de un padre. Lo peor que vi no fue un acto de violencia, sino la rendición. Estábamos en un tren de carga, aferrados a lo que podíamos, y la temperatura bajó drásticamente en la noche. Vi a un padre, con un niño pequeño en brazos, tratar de calentarlo con su propio cuerpo. El niño temblaba, y el padre no tenía nada más que ofrecerle. Sus ojos, que antes estaban llenos de esperanza, se llenaron de una impotencia absoluta. En ese momento supe que, para él, el viaje ya no era por un futuro mejor, sino por la simple supervivencia del día a día, y que ni siquiera eso estaba garantizado. El desprecio humano en una botella de agua. Cuando cruzamos el desierto, la escasez de agua era un juego mental. Un camión se detuvo y nos tiraron botellas. Creímos que era una bendición, pero era una trampa. Una de las botellas tenía una nota enrollada en el interior. Decía: vuelvan a su país, aquí no los queremos. No era el agua lo que nos daban, sino el veneno de su odio. El mensaje era más cruel que cualquier castigo físico. Los pies sin vida de un niño. Vi un grupo de niños, todos menores de 10 años, tratando de seguir el ritmo en una caminata larga por un sendero montañoso. Uno de ellos, un niño pequeño que iba de la mano de su hermana mayor, se desplomó. Cuando la hermana intentó levantarlo, se dio cuenta de que sus pies estaban completamente congelados, insensibles al tacto. El niño no lloraba, solo miraba sus pies como si no fueran parte de su cuerpo. La hermana lo cargó, y ese acto de amor se convirtió en una carga para todos nosotros, una imagen de la vulnerabilidad que no pude olvidar. La mujer que dio a luz en el bosque. Había una mujer embarazada en el grupo con el que iba. Estaba cerca de dar a luz, pero no teníamos dónde parar. Las contracciones empezaron en mitad de la noche, bajo la lluvia, en la orilla de un río que teníamos que cruzar. No había nadie con conocimientos médicos, solo mujeres ayudándola con lo que podían. Vi el miedo y el dolor en su rostro mientras el parto progresaba, y al final, vi el milagro de la vida en medio de la miseria más profunda. El bebé nació, y aunque la madre parecía muy débil, lo sostuvo con una fuerza que solo una madre puede tener. Ese momento me demostró que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de esperanza. El miedo de los guardias fronterizos. Lo peor que vi no fue la violencia de los traficantes, sino la apatía de los que se supone que deben protegernos. Cruzamos un río, y al otro lado nos esperaba un grupo de guardias fronterizos. No nos gritaron ni nos apuntaron con armas. Nos miraron con una mirada vacía, como si fuéramos un rebaño de ganado. Nos hicieron sentarnos en fila y nos tiraron unos sándwiches, pero el desprecio en sus ojos era tan grande que ni siquiera el hambre podía hacernos comer. El hombre que perdió su familia y su cordura. Estábamos en un desierto, y un hombre, que iba con su familia, se perdió. La familia se separó, y él se quedó solo. Lo encontramos días después, delirando, hablando con las rocas, diciendo que sus hijos estaban jugando con ellas. Sus ojos estaban en blanco, su piel estaba quemada por el sol, y su mente se había ido. No tenía ni idea de dónde estaba, ni de quién era. La soledad, la pérdida y la desesperación se habían unido para crear un infierno en su mente. El perro que se convirtió en una bendición. Vi un grupo de personas, todas muy débiles, que habían perdido la esperanza. Nos encontramos con un perro callejero, un animal flaco y maltratado. En lugar de espantarlo, una de las mujeres compartió su último pedazo de pan con él. El perro, como si entendiera, se quedó con nosotros. Nos guió por un camino que nos llevó a un río. Nos dio agua, esperanza, y en ese momento, me di cuenta de que la compasión no conoce de especies. El engaño de una mujer hermosa. Una mujer, que parecía una virgen, se unió a nuestro grupo en la frontera. Era una mujer hermosa, con una sonrisa en el rostro y una mirada de inocencia en los ojos. Nos prometió que nos ayudaría a cruzar, que tenía contactos, que era una guía. Confiamos en ella, le dimos todo lo que teníamos. Pero en la noche, cuando estábamos todos dormidos, nos robó. Nos dejó sin comida, sin agua, sin dinero, y se fue sin dejar rastro. Su belleza era una trampa, y su sonrisa era una mentira. El silencio de la muerte. Estábamos en un camión, todos apretados, sin poder movernos. De repente, el camión se detuvo, y la puerta se abrió. Un hombre, que había estado dormido, se cayó. Unos guardias lo levantaron, y lo tiraron al lado de la carretera, sin una palabra. Cuando volvieron, nos dijeron que estaba muerto. El silencio que se hizo en el camión fue lo peor. Nadie lloró, nadie gritó. Todos nos quedamos en silencio, con la mirada perdida, sabiendo que la vida de ese hombre se había acabado,
y que la nuestra, la que teníamos, se había vuelto un recuerdo. La amargura de la traición. El grupo en el que iba tenía una regla: nadie se separaba. Éramos una familia, nos cuidábamos los unos a los otros. Pero un día, una de las mujeres, que había estado hablando con un traficante, nos traicionó. Nos dejó un mapa falso, nos dijo que el camino era seguro, y cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. El traficante nos esperaba en el otro lado, con un grupo de hombres armados, y nos quitó todo. La amargura de la traición, el dolor de saber que alguien en quien confiabas te había vendido, es un veneno que no se cura. Me acuerdo de una familia que venía con nosotros, la madre, el padre y 2 hijos muy pequeños. Llevábamos varios días caminando por el monte y la comida se nos había acabado. Los niños, que tenían unos 4 y 6 años, estaban tan débiles que no podían seguir. La madre, con la voz quebrada por el hambre, le rogaba al padre que les diera su parte de la ración de agua que nos quedaba. Él se negó. Me miró, con los ojos llenos de desesperación y me dijo: si se la doy, no llegaremos. Nos moriremos todos. La vi llorar, pero no pudo hacer nada. El viaje se había vuelto un dilema moral, un juego de supervivencia en el que cada uno tenía que decidir si salvarse a sí mismo o morir con los suyos. Lo peor no fue el miedo, sino la indiferencia de la gente. Íbamos en un tren de carga, y en una de las paradas, una mujer intentó subirse, pero su pierna se quedó atrapada. Gritó de dolor, y varios de nosotros intentamos ayudarla, pero el tren arrancó. La mujer, con la pierna destrozada, se quedó en la estación, gritando y llorando. Me di la vuelta y vi a la gente que nos miraba, con los ojos vacíos, sin una pizca de emoción en sus rostros. No eran monstruos, pero su indiferencia me hizo pensar que la vida de esa mujer, y la nuestra, no valía nada para ellos. Había un hombre en nuestro grupo, un médico. Era un hombre de unos 50 años, con una familia que había dejado atrás. Y se ofreció a ayudarnos, a curar las heridas de la gente, a darnos ánimos. Pero en una de las paradas, un grupo de traficantes se lo llevaron. Dijeron que lo usarían para curar a sus heridos. Lo último que vi de él fue su mirada, una mirada de terror, de impotencia. Sabíamos que no le volveríamos a ver. La medicina, la humanidad, no servían de nada en ese mundo. Unos niños, de unos 12 años, nos robaron. No eran bandidos, no eran traficantes. Eran niños que vivían en la calle, que no tenían nada. Nos quitaron la poca comida y agua que nos quedaba, y se fueron, sin una palabra. Me sentí impotente, no por el robo, sino por la injusticia de la situación. Me pregunté qué los había llevado a eso, qué había pasado en sus vidas para que la única forma de sobrevivir fuera quitárselo a otros que estaban en la misma situación. El peor momento fue cuando el camión se detuvo, y el conductor nos dijo que teníamos que seguir a pie. El sol era abrasador, y el desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Una mujer embarazada, que iba con su esposo, no pudo seguir. Se sentó en la arena, con la cabeza gacha, y llorando. Su esposo la miró, con lágrimas en los ojos, y le dijo: no puedo dejarte. Pero no puedo quedarme. Se quedó con ella. Se quedaron solos, en medio de la nada, con un sol que los quemaba, esperando un final que ya sabían cuál sería. Me acuerdo de un hombre, un viejo de unos 70 años, que iba con nosotros. No tenía familia, ni a nadie que lo esperara. Se nos unió porque quería morir en otro lugar. Quería morir en un lugar donde nadie lo conociera, donde nadie llorara por él. Lo vimos caer, exhausto, y no pude seguir. Nos miró, con una sonrisa en el rostro, y nos dijo: vayan. Yo me quedo. Se quedó en el camino, esperando a su muerte, una muerte que ya había aceptado. Había un grupo de mujeres, que venían con sus hijos. Se habían quedado sin dinero, y los traficantes, unos hombres sin alma, les dijeron que tendrían que pagar de otra forma. La desesperación en sus rostros, la forma en que se aferraban a sus hijos, era un espectáculo que no pude olvidar. Nos miraron, pidiéndonos ayuda, pero no podíamos hacer nada. Éramos impotentes, tan impotentes como ellas. Lo más traumático que vi fue una madre que se separó de su hijo en la frontera. El niño, que tenía unos 5 años, se quedó atrapado en el otro lado de la valla, llorando y gritando por su madre. La madre, con el rostro desfigurado por el dolor, se subió a la valla, intentando alcanzarlo, pero un guardia la empujó. Cayó, y su cabeza golpeó el suelo. Lo último que vi de ella fue su cuerpo sin vida, y el grito de su hijo, que ya no tenía madre. Nos robaron en el tren, y no me refiero a dinero o comida. Nos robaron el alma.
Un grupo de hombres nos robaron nuestra dignidad, nuestra humanidad. Nos obligaron a sentarnos en el suelo, a mirarnos, a humillarnos. Nos quitaron la poca esperanza que nos quedaba, la idea de que éramos personas, de que teníamos un valor. En la orilla del río, vi a una mujer joven que intentaba cruzar con su bebé. El río era fuerte, y el bebé se le escapó de las manos. Se lo llevó la corriente. La mujer se tiró al río, intentando alcanzarlo, pero el río la arrastró también. La vimos desaparecer en la oscuridad, con la última imagen de su desesperación grabada en nuestra mente. La naturaleza, en ese momento, se había vuelto un monstruo que nos quitaba todo lo que teníamos. Nos tocó cruzar por un paso de montaña en la frontera con Guatemala. El aire era frío y cortante, y el camino estaba lleno de piedras sueltas que hacían el ascenso casi imposible. Vi a una anciana, con la cara arrugada por el sol y los años, tropezar. Cayó con la cara contra una roca y se quedó ahí, con la sangre cubriendo su rostro, sin decir nada. Sus ojos, en ese momento, me recordaron a una muñeca vieja. No sentía nada, solo el dolor. Y todos, en ese momento, sabíamos que ya no la veríamos más. En el desierto de Sonora, el calor es un monstruo que te persigue. Vimos una tormenta de arena a lo lejos, y el traficante nos dijo que nos escondiéramos en una cueva. La cueva era un lugar oscuro, sin aire, y el miedo era palpable. Cuando la tormenta pasó, salimos, y el desierto se había vuelto un mar de arena, sin un rastro de nuestro camino. El traficante, un hombre sin escrúpulos, nos abandonó, y la soledad del desierto se hizo una prisión. Lo peor que vi fue en un cruce de trenes en México. Una mujer, con un bebé en brazos, se subió a uno de los vagones, pero el bebé se le resbaló de las manos y cayó en las vías. El tren, que ya iba a toda velocidad, no se detuvo, y el cuerpo del bebé quedó destrozado. La madre, con el rostro desfigurado por el horror, se quedó en las vías, gritando, y el tren siguió su camino, sin embucarse. El ruido de las ruedas sobre el cuerpo de su hijo era un sonido que no pudo olvidar. En la frontera con Nicaragua, el río es una bestia. Intentamos cruzar en una balsa improvisada, y en el medio del río, la balsa se volcó. El río, un monstruo de agua, se llevó a varios de nosotros, y vi a un hombre, que iba con su familia, ser arrastrado por la corriente. Su esposa, con una niña en brazos, se quedó en la orilla, llorando y gritando, pero el río no la soltó. Su desesperación era un lamento que se perdía en el agua. Vimos a un grupo de personas, todos con la cara cubierta de sudor y polvo, sentados en un parque abandonado en la ciudad de Puebla. Eran hombres, mujeres, niños, todos con la mirada perdida, sin un rastro de esperanza en sus ojos. Uno de ellos, un hombre viejo, con el rostro cubierto de barba, me miró y me dijo: «Estamos muertos. Solo el cuerpo está vivo». Esa frase me heló la sangre. El camino no solo mata el cuerpo, sino también el alma. En el cruce de la selva del Darién, el barro es un pantano que te traga. Un hombre, que intentaba cruzar con su familia, se cayó en un agujero de barro y no pudo salir. Su esposa y sus hijos, que lo veían, intentaron ayudarlo, pero el barro se lo tragó, y el hombre, con el rostro cubierto de barro, se ahogó. El grito de su familia, un grito de dolor y de desesperación, se perdió en el silencio de la selva. Nos metimos en un camión para cruzar la frontera. El camión estaba lleno, sin aire, y el calor era insoportable. Una mujer, que iba con un bebé, se desmayó. El bebé, que no tenía aire, empezó a llorar, a gritar, a patalear. El padre, con la cara pálida, intentó revivir a la mujer, pero no pudo. La mujer, que ya no respiraba, se quedó ahí, con su bebé en brazos, un fantasma en el infierno de ese camión. En la frontera con Costa Rica, un grupo de guardias nos detuvo. No nos gritaron, no nos maltrataron. Nos hicieron sentarnos en el suelo, en una fila, y nos obligaron a ver un vídeo. El vídeo era de un grupo de inmigrantes que habían intentado cruzar, y que habían sido atrapados y maltratados. Nos dijeron que si intentábamos cruzar, eso era lo que nos pasaría. El vídeo no era una advertencia. Era una amenaza. En el cruce de la selva del Amazonas, la noche es un monstruo. Vimos un grupo de personas, que se habían perdido. Estaban sentados en el suelo, con la mirada perdida, con el cuerpo cubierto de picaduras de insectos. Uno de ellos, un niño, me miró y me dijo: «Mamá me dijo que no me durmiera. Que los fantasmas se me llevarían». El niño, con los ojos cerrados, se quedó dormido, y su madre, que no tenía fuerza para despertarlo, lo miró con lágrimas en los ojos. El fantasma no se lo llevó, pero el sueño se lo llevó. En la frontera de Estados Unidos,
Un grupo de niños, todos menores de 10 años, intentó cruzar el muro. Un guardia, un hombre con la cara de piedra, los vio. No los detuvo. Los miró con una sonrisa en el rostro, una sonrisa que veló la sangre. Los niños, que no sabían que el muro estaba lleno de alambres de púas, se subieron, y el guardia los miró, con la cara inexpresiva. Los niños, que no sabían lo que hacían, se hicieron daño. El guardia, que los veía, se rió. La maldad, en ese momento, se había hecho humana. Hay una imagen que se me quedó grabada, y no me la puedo sacar de la cabeza. Estábamos en una parada en un pueblo cerca de la frontera de Belice, y un niño se acercó a nosotros con una bandeja de mangos. No tenía más de 7 años, y su ropa estaba sucia, pero su cara estaba limpia, y sus ojos brillaban con una inocencia que no había visto en mucho tiempo. Nos pidió dinero, pero no teníamos nada. Lo miramos, impotentes, y él, sin una palabra, nos dio un mango a cada uno, y se fue. Nos dio lo poco que tenía, sin pedir nada a cambio. Su humanidad, su compasión, me hizo llorar, porque en ese momento me di cuenta de que el mundo, a pesar de todo, no estaba tan perdido. Si tuviera que elegir lo peor, no sería un solo evento, sino la constante sensación de que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. En una de las noches, en la orilla de un río en Guatemala, nos encontramos con un grupo de bandidos. Nos robaron todo, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la forma en que nos miraron, con una sonrisa en el rostro, como si estuviéramos en un juego en el que ellos eran los cazadores y nosotros éramos la presa. Sentí que éramos animales, que no éramos personas, que nuestra vida no valía nada. El sonido que no puedo olvidar es el de un bebé llorando. Estábamos en un camión, y una madre, que no tenía leche, no podía alimentar a su bebé. El bebé lloraba, un llanto desesperado, un llanto de hambre, y la madre, con la cara pálida, se quedó con los ojos vacíos, sin saber qué hacer. Nos miró a todos, pidiéndonos ayuda, pero no podíamos hacer nada. No teníamos nada. El llanto del bebé era un eco de nuestra impotencia, un eco que me perseguirá por el resto de mi vida. Recuerdo que nos escondimos en una plantación de café en la sierra de Chiapas. El lugar era hermoso, con el aroma del café flotando en el aire, pero la belleza del lugar se volvió una trampa. Los dueños de la plantación nos encontraron, y nos obligaron a trabajar para ellos, sin paga, sin comida. Trabajamos durante semanas, bajo el sol, con el miedo en el estómago, hasta que, un día, nos escapamos. Nos escapamos, pero la imagen de la plantación, de la belleza que se había vuelto una prisión, se quedó conmigo. Lo más terrible que vi no fue un acto de violencia, sino un acto de desesperación. Una mujer, con un niño en brazos, se tiró a un río. No sabía nadar, y el niño no sabía nadar. La vimos desaparecer en la oscuridad, con la última imagen de su desesperación grabada en nuestra mente. Nos miramos los unos a los otros, sin saber qué decir, qué hacer. La vida se había vuelto un callejón sin salida, y la muerte era la única forma de salir. Hubo un momento en el que el camino nos llevó a una pequeña capilla en un pueblo de la frontera de México. El lugar era hermoso, con la luz del sol entrando por la ventana, pero el miedo era palpable. Nos arrodillamos, rezamos, y por un momento, nos sentimos a salvo. Pero el sacerdote nos vio, y en lugar de ayudarnos, nos denunció a la policía. Nos dijo que éramos pecadores, que no teníamos derecho a estar ahí. Su traición, su crueldad, me hizo darme cuenta de que el mal no solo está en los traficantes, sino también en los que se supone que deben ayudarnos. Aún me pregunto qué fue de una joven que viajaba sola. Tendría 16 o 17 años, y se nos unió en la frontera. Era una chica valiente, con una sonrisa en el rostro, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. En una de las noches, un grupo de hombres la obligaron a subir a su camión. La vi gritar, llorar, y nadie la ayudó. Me quedé en silencio, con el corazón en la boca, y la vi desaparecer en la oscuridad. La imagen de su rostro, de sus ojos llenos de miedo, es una pesadilla que me persigue. Hay una imagen que no puedo olvidar, la de un anciano que se quedó atrás en el camino. Estábamos en una carretera desierta en el sur de México, y un anciano, que no podía seguir, se sentó en el suelo, con la cara pálida, con la mirada perdida. Su familia lo miró, con lágrimas en los ojos, y le dijo, no podemos dejarte. Pero él se negó a ir. Se quedó ahí, con la mirada perdida en el horizonte, esperando a su muerte, una muerte que ya había aceptado. Su sacrificio, su dolor, me hizo darme cuenta de que la vida, en ese momento, era un juego de supervivencia en el que solo los más fuertes podían sobrevivir. El olor que no puedo olvidar es el de la desesperación. Estábamos en un camión, y el aire era denso, pesado,
lleno de un olor a sudor, a miedo, a desesperación. En una de las paradas, el camión se detuvo, y la puerta se abrió. Un hombre, que había estado vomitando, se cayó. Unos guardias lo levantaron, y lo tiraron al lado de la carretera, sin una palabra. El olor de su cuerpo, de su dolor, de su desesperación, me hizo darme cuenta de que la vida, en ese momento, era un infierno. Si tuviera que elegir lo peor, sería el momento en el que nos dimos cuenta de que no éramos bienvenidos. En un pueblo, en la frontera de Estados Unidos, vimos un cartel. Vuelvan a su país, aquí no los queremos. No era un grito, no era una amenaza. Era un susurro que me heló la sangre. El camino, que yo creía que nos llevaría a un lugar mejor, se había vuelto una prisión. Y nosotros, los que creíamos que éramos libres, éramos prisioneros de nuestra propia desesperación.